suplicándote tu favor, tu misericordia en este momento en el que nos exponemos a tu preciosa palabra, Señor amado, y venimos con el propósito en nuestro corazón de oír tu voz, con el anhelo, Señor, de ser instruidos, de ser equipados por tu preciosa palabra, que podamos, Señor eterno, recibir una lluvia temprana y tardía a manera de enseñanza, Señor, a manera de revelación sobre nuestra vida. Ayúdanos, Señor mío, para tener un corazón dispuesto para ti, una mente dispuesta, Señor, para tu preciosa palabra, y que la recibamos, Señor, con un corazón deseoso, anhelante de ser edificados, Señor, que podamos hoy desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego tu favor, tu misericordia para con nosotros esta mañana. Por favor, envía tu palabra, que entre a nosotros y que ésta no vuelva vacía. Señor, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, yo quiero, aprovechando que es el 10 de mayo, quiero hablarle de ese tema. Y yo le puse así, madres ejemplares. No estamos celebrando hoy el Día de la Madre, ni el culto a la madre, reprendemos en el nombre de Jesús. Sino que es el día martes, como decía hermano Alvarito, se les va a hacer un pequeño agasajo. Primero Dios, hermana, golpee el codo usted ahí a su esposo, que dice hermano Alvarito que no muy quieren aflojar los hermanos, pero la idea es que le vamos a celebrar el martes después del culto. O sea, el martes no es el culto de las madres, es el culto al Señor, pero finalizando el servicio vamos a honrarle, ¿verdad? De una manera sencilla, pero con mucho amor. Y es que fíjese, hermano, que esto del culto a las madres es muy popular entre las iglesias no de este tiempo, sino desde hace varios años, en el que se celebra el culto de las madres. Y eso no puede ser así, porque vendría a ser como quitarle el lugar que Dios tiene. El culto se lo ofrecemos a nuestro Dios y a nadie más. Aunque estemos celebrando en algún momento el Día de la Madre, pues honrándoles a ustedes por lo que son. O sea, si el mundo honra a las madres, nosotros más. No más que no deberíamos tener un día nada más para hacerlo, sino que todos los días, ¿verdad, hermano? Todos los días. Y en el orden en el que la Biblia lo establece, porque el mandamiento que se repite varias veces en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no cambia el orden cada vez que se menciona el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Si lo hacemos en ese orden, vamos a alcanzar bendición, la bendición de ese mandamiento, porque es un mandamiento, ¿verdad? Repito, que es un mandamiento que aparece varias veces en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, yo creo que para un Día del Padre hay que hablar bien del orden, ¿verdad? De lo que es honrar al Padre y después honrar a la Madre, porque así lo estableció el Señor. Pero el punto es que le decía que en muchas iglesias evangélicas se celebra el culto de las madres. Yo no sé si usted ha estado o estuvo alguna vez en un culto así, en un culto de esos. Levánteme la mano si alguien estuvo en un culto de eso. Mire, varios, ¿verdad? Hemos pecado de esa manera. Es que mire, si usted ha estado ahí, no me deja mentir, que todo el honor se le da a la mamá, pero es un culto. Eso no puede ser. O sea, el culto no es negociable, hermano. El culto es para nuestro Dios. Pero ¿qué se hace en un culto dedicado a las madres? Hacen un desfile de artistas entonando cantos especiales, ¿verdad? Algo así como madrecita querida. No, esa la cantaba ya usted al otro lado. No, ¿cómo es la canción famosa de las mamás, hermano?
Madre, madre, ya se me olvidó, dijo aquel. Ah, ahí está. ¿Cómo decía esa canción? Madre, tú eres hoy el objeto de este canto, y en este día de amor y llanto quiero saludarte. Bueno, esa canción, entre otras, ¿verdad, hermano? Quiero contemplar tu blanca cabellera yo. Ahí es para cantarle a las madres viejitas, ¿va? Pero en todo ese culto dedicado a las madres es lo que se hace. Entonces, de culto a Dios no tiene nada. No tiene nada. Entonces, yo sí creo que es un error decir, este es el culto de las madres. Y hasta en algunas iglesias hasta le ponen, este es un culto a toda madre, porque es dedicado a las madres. Pero no, hermano, no tiene que ser de esa manera. Por eso nosotros lo hacemos al final del culto. Despedimos el culto el día martes y después nos quedamos en un momento con un pequeño agasajo. Porque mire, si se hace de esa manera, eso ya va como en la línea del culto a la Reina del Cielo, ¿verdad? Que aparece en la Biblia. La Reina del Cielo es una potestad a la que por años antiguamente se le ha rendido culto. En todas las civilizaciones antiguas, cuando usted encuentra ahí el culto a alguna diosa, como la diosa Acera y otras que aparecen en la Biblia, ese es culto a la Reina Madre o a la Reina del Cielo, que es una potestad terrible, bueno, no me voy a meter en ese tema, ¿verdad? Pero nosotros pretendemos evitar eso en el nombre de Jesús. Ahora, el Día de la Madre en sí, hermano, necesitaremos un día para honrar a la Madre. Los que somos hijos, respóndame por favor. ¿Ah? No, ¿verdad? Todos los días necesitamos honrar. Ahora, hay unos que solo el Día de la Madre honran y los demás días, los otros 163 días del año pasan deshonrando. No puede ser, no puede ser. Hay que honrar todos los días y honrar de la mejor manera, porque de nada le sirve llevar un buen regalo el día domingo 10 de mayo, este día, pues, si se ha portado mal todo el año y va a seguir portándose mal. Y no importa que usted ya no sea un hijo de dominio, de demonio le va a decir. No importa que no sea un hijo de dominio. Aunque sea hijo que ya salió, ya voló del nido, pues, y ya está formando una familia en otro lugar, usted no se tiene que portar mal. Honrar es portarse bien. Mire, honrar a las madres, quizás ese hubiera sido el tema mejor, ¿va? La honra a la madre. Honrar a la madre tiene que ver con muchas cosas, hermano, con muchas cosas, con respetarla. Hay hijos que como hablan mal de su nana, hermano, como hablan mal de la mamá, como que si no fuera la que los parió. Bueno, quizás no los parió, le hicieron cesárea, ¿va? Pero como que no lo hubieran amamantado de niño, como que no hubiera necesitado que lo limpiaran cuando se decía del 1 y del 2, cuando estaba chiquito. Como si no hubieran corrido con él a la medianoche para el hospital porque se estaba muriendo. Pero ya cuando crecen se vuelven malcriados, hermanos. Ya cuando les empieza a hiedrar el sobaco, ¿va? En la adolescencia. En la adolescencia. ¿Cómo se vuelven a veces los hijos de malcriados? Sobre todo con la mamá. Más que con el tata. Bueno, hasta la Biblia lo dice, y en parte ustedes tienen la culpa, hermanas, por alcahuetas. No, en serio se lo digo. Y no así dice el proverbista, pues el rey Salomón dice que el hijo consentido, ¿qué? ¿Ah? ¿Es vergüenza de quién? ¿Del papá? No, de la mamá. ¿Por qué de la mamá? Porque ella es la que lo consiente. ¿Cómo? La que corrige. Sí, pero también en la mayoría de casos, yo sé que, hermana Pati, qué gusto verla, hermano. Me llega. Si está aquí es porque está mejor, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Sí, en la mayoría de casos, la mamá es la que no corrige.
Y no solo que no corrige, sino que no deja que el esposo corrija. Se opone y se pelea. El esposo tiene que darle al niño y después tiene que darle a ella también. No, tampoco, tampoco. Sí, hermano, es que se la hacen a uno, fíjate. Se la hacen. Mire, yo me acuerdo que una vez tenía castigado a Rodrigo. Lo había castigado con la televisión. Y le dije, toda la semana no me vas a ver televisión, que se había portado mal, va. Y mire, yo tenía una varita así con la que lo corregía, que la habíamos comprado con el apóstol Salomón allá en Guatemala, en un instituto bíblico, una vara para corregir, ¿va? Que es simbólica. Me iba a traer la vara, que después me la escondieron, fíjese. Yo no sé si me la escondieron ellos o la mamá. No fuiste vos, va. Pues fueron ellos. Y mire, el niño, Rodrigo tenía tal vez unos 5 o 6 años más. Me iba a traer la vara y me decía, papá, pegame, pero déjame ver tele. O sea, sí le había dolido el castigo, ¿va? Entonces una vez llegué yo del trabajo, en la tarde, y lo hallo viendo televisión, hermano. Sentado en el piso, viendo El Hombre Araña. Y entonces vengo yo, hermano, bravo, bailo. Bueno, Rodrigo, ¿y vos qué estás haciendo? Nada, me dijo. ¿Qué no estás castigado? ¿Qué nos quedamos que no ibas a ver tele? Yo no estoy viendo tele, me dijo. Sí, y entonces mi mamá es la que está viendo. Y ella estaba en la cocina, ¿va? ¿Vos estás viendo tele? Le digo, sí, me dijo. Vaya, dije yo. Viendo al Hombre Araña, la sierva. Entonces, mire pues, o sea, le digo esto pues porque las mamás quieren mucho a sus hijos. Quieren mucho a sus hijos. Y eso las lleva ¿a qué le digo? A escatimar a veces la vara, ¿va? A escatimar la corrección. Y por eso es que los muchachitos después se portan mal con la nana, ¿verdad? No aprenden a valorarla, un montón de situaciones, ¿verdad? Pero el punto es que el día de la madre, ahí quieren llegar con su regalito, ¿va, hermano? Aunque sea del Dollar City, ¿va? Pero quieren llegar ahí con su regalito, con un ramo de flores, aunque sea uno así, ¿va? Y mejor, porque estos no se secan, ¿va, hermano? No se marchitan. Pero todo lo demás del año no se portan bien. Son respondones, mal hablados, maleducados con su mamá, ¿va? Lamentablemente la menosprecian. Hay cipotes, hermano, que prefieren ir el día de la graduación con una familiar o con la novia a recibir el título y no con la mamá. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? Mire, ¿cómo se lo explico? Yo creo que estoy exagerando, pero por muy analfabeta que quizás podría ser una mamá, es la madre. Y no tendría que avergonzarse. Pero bueno, el Día de la Madre, fíjese que históricamente va una mujer llamada Ana, allá en los United States, estate quieto, he sido un amigo, en los United States. Ella comenzó con un movimiento, Ana Jarvis, a honrar a su mamá. Ella quiso honrar a su mamá. Digamos que ella se inventó una especie de fiesta para honrar a su mamá. Y luego eso se volvió popular en la comunidad, al punto que fue creciendo. Luego llegó a nivel nacional y se volvió una ley en los Estados Unidos. Pero cuando se volvió una ley, eso también se volvió, hermano, una actividad comercial extraordinaria, ¿va? Porque en realidad eso es, hermano. O como diría la chimultrufia, en realidadmente. Es una actividad comercial, se volvió un comercio. ¿O no? Que la aprovechan todos los que venden cualquier tipo de cosas que se le pueden regalar a la mamá, ¿va? ¿Cómo qué se le puede regalar a la mamá, hermano? ¿Quiénes venden más en estos días? Las flores, los pasteles, las flores, pero también los que venden ropa, ¿va, hermano? ¿Los que venden qué más? Lociones, sí, comida,
todo eso, ¿va? Los restaurantes ahorita están llenos, hermano. Pasamos ahí enfrente ¿cómo se llama ese centro comercial que está por ahí? El Encuentro. Hasta afuera parqueaba el montón de carros porque ya no caben adentro. Me imagino que la gente que anda comprándole regalo a su mamá o la han llevado a comer, qué sé yo, ¿va? Por ahí. Mire, tampoco vaya a regalarle cacerolas a su mamá en el día de la madre. No, hombre, ¿cómo se le ocurre eso? Y mire, mamá, hermanas mamás, si su hijo de dominio, ¿va? El de dominio, el que ya está afuera, pues está afuera. Pero si el de dominio le aparece con una cacerola, cuando él cumpla años, regálele usted una escoba o un trapeador. O sea, desquítesela, ¿va? Sí, porque eso no son regalos, hermano. Esas son herramientas, ¿va? Sí, mire, si no se le ocurre nada que regalarle, dele pisto, ¿va? Dígale, vaya aquí, cómprese lo que quiera. Igual los esposos, ¿va? Sí, porque los esposos también tendríamos que honrar a nuestra esposa el Día de la Madre. Y no solo ese día, sino que todos los días, ¿va? ¿O no? Como dice el meme, ¿acaso es tu nana? Pues no. No, pero es la madre de tus hijos. Y más si los hijos están pequeños. Pero bueno, ya le iba a decir otro meme, pero ese está prohibido decirlo desde aquí. Ya lo leyó, ¿va? Ya lo leyó. Qué barbaridad. Entonces, mire, pues, la Biblia sí menciona muchas madres ejemplares, ¿verdad? Pero muchas. Este tema sería para predicarlo, hermano, en unos varios cultos. Porque menciona muchas madres ejemplares y le podría poner buenos ejemplos y malos ejemplos que aparecen en la palabra de Dios. Como en la Biblia, ¿verdad, hermano? Hay de todo, hay ejemplos de buenos suegros y de malos suegros también, de buenas suegras y de malas suegras, de todo. Digo los suegros porque también son padres. Su suegro es su papá y su suegra es su mamá. Entonces llévenle regalo también a la suegra. Y no le vaya a llevar una escoba. Y menos escoba voladora. Honre también a su suegra, hombre. Pórtese bien porque es su mamá y no es la mamá de su mujer, pues, o la mamá de su marido. Entonces se merece también ser honrada y no solo ahora, sino todo el tiempo. Amén. Entonces, mire, pues, mejor entrémosle al tema. La función de madres, que definitivamente la estableció el Señor, ¿verdad, hermano? Porque Él creó a la mujer y la hizo con esa virtud, ¿verdad, hermano? Con esa bendición que no la tenemos los hombres, gracias a Dios, dijo un hermano, de poder dar a luz a los hijos. Bueno, nosotros los damos a luz, pero antes que ella, va. En la concepción los damos a luz nosotros y después ellas los dan a luz ya a este mundo. Pero el punto es que Dios diseñó a la mujer con esa bendición de poder procrear, hermano, obviamente con la ayuda del varón, ¿verdad? Pero de poder ejercer esa función de madre, la función materna, que es una función bien distinta a la función paterna, parecida pero diferente, ¿va? Muy diferente. Bueno, Dios le adecuó su cuerpo en el diseño para ser una madre. ¿Sí o no? Pues mira, nosotros no tenemos aquí, ¿va? Pezones, pero no nos crecen las chichas. Gracias a Dios. Está fregado andar ahí chichudo, bárbaro. Ya se imagina usted, va lanzando aquí el ciervo y que le hacen así. Está fregado. Pero las hermanas tienen esa bendición. ¿Por qué? Porque es parte de la función materna. ¿O no? Es parte de la función materna. Dios las hizo así. Y las preparó, hermano, para esa función. Si usted se fija, las niñas desde bien chiquititas, ahí andan jugando con muñecas, chineando, muñequitos o muñecos y dándoles pacha y todo eso, ¿va? Desde niñas. Ahora, si usted mira un varoncito haciendo eso, ahí sí está fregado, porque en este tiempo hay mucha contaminación, pues, con respecto a la identidad sexual, pero a los niños usted no los mira en ese estilo, a los varoncitos, porque el diseño es diferente. Entonces las niñas, por ejemplo, aparece por ahí una mamá con su bebecito recién nacido.
Todas las niñas lo quieren chinear. Dígame qué varón se acerca. Le chineamos a un niño, préstemelo. Ninguno. A nosotros no nos gusta eso. Si hasta los que hemos tenido nosotros como hijos propios nos ha costado chinearlos. Va. Pero las mujeres, ya, y yo miro las bichitas, hermano, que agarran un bebecito que es de alguna hermana y lo agarran y andan con el brinquito así, ya se lo pueden, mirar. Yo nunca lo pude hacer, pero ya, y lo cargan ya, a saber cómo es que le hacen, ¿verdad? Pero ya lo traen en el cuerpo, digo yo, ya lo traen. Entonces Dios la diseñó así, hermana. Por eso el hombre que dice que es mujer, ese está más loco y más perdido que un piojo en una peluca. ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre que es mujer, pues? ¿Cómo se le ocurre que es mujer? A ver, que dé a luz, pues. No se puede. Esa es una bendición solo de las mujeres. Entonces, déjenme mostrarle algunos ejemplos en el poco tiempo que me queda para predicarle, porque usted me distrajo mucho y mire, ya me avanzó el tiempo. Dice la palabra de Dios, Jueces 5, 6, Biblia de las Américas. En los días de Sangar, mire, ese nombre bonito va y nadie lo pone, va. Yo no conozco a nadie que se llame Sangar. Haría bonito, fíjense. Sangar, ¿no le gusta? A mí sí me gusta. Mire, le hubiéramos puesto así a Rodrigo, Sangar Magaña. Estaría bien. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron desiertos los caminos. Quedaron desiertos, es decir, no había nada, no había gente, no había nada en los caminos, a causa de la guerra que se vivía. Y los viajeros andaban por sendas tortuosas, caminos tortuosos en las montañas, eran senderos, o sea, habían abandonado el camino principal por los riesgos y peligros que se corrían, y entonces los viajeros preferían andar por sendas tortuosas que iban como evadiendo el camino principal, ¿va? Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, es decir, dejaron de trabajar. Hasta que yo, Débora, me levanté, o sea que estaba dormida, ¿va? O sentada, o en reposo, pero no estaba en su función, pues, hasta que me levanté como madre en Israel. Hasta que ella se levantó, hasta entonces se hizo algo, Dios le dio una victoria tremenda a todo el pueblo de Israel, hasta que esta mujer, siendo mujer y siendo madre, decidió levantarse como madre. Entonces, si dice que se levantó, definitivamente estaba ella acomodada, sin ejercer la función, esa función tan noble, hermano, de ser madre. Al decir la función de madre hay que hablar de muchas cosas que implica la función, el oficio, ¿verdad?, de ser mamá, porque aquí también tengo que decirle que no toda mujer es madre. Aunque a usted le enseñaron que madre solo hay una, pero no toda mujer es madre. Y el dar a luz, el haber parido un hijo, no te hace mamá. Así como también dice el refrán, ¿va?, que no es padre el que engendra, sino el que cría o el que topan en la procuraduría. ¿Ah? O sea, igual la mamá, ¿va?, no es madre la que da a luz, sino la que ejerce la función de madre. Mire, yo conozco mujeres, no le voy a decir nombre, no me preocupe, que han dado a luz varios hijos, pero de mamá no tienen ni la M. O sea, no ejercen la función de madre. Para nada, para nada. Bueno, imagínense que hay mamás que ocupan a los bichitos, a los hijos, para sobrevivir, para que anden ahí pidiendo. Y se lo llevan hermano, eso es un abuso y eso no ejercer la función de madre o de padre, definitivamente. ¿Cómo va a ser eso? Que el hijo va a ir a pedir y bueno, la vez pasada estaba por ahí una niña con un problemita físico que bien se le puede corregir con una operación y todo, pero la mamá no quiere que le den tratamiento. ¿Sabe por qué? Porque con eso la niña da lástima y le dan dinero. Qué barbaridad, ¿va?
Qué barbaridad, qué terrible, hermano, qué terrible. Entonces, esas no son mamás, hermano. Esas no son madres. Madre es aquella que tiene ese corazón en el que ella alberga a aquellos que ella quiere como a hijos. Y yo también conozco mujeres que son así. Conozco mujeres que no tuvieron el privilegio de dar a luz por alguna razón, algunas porque son estériles, otras porque nunca se casaron, tal vez tuvieron marido, pero nunca se casaron, y por diversas razones no tuvieron hijos, pero que tienen un gran corazón de madre y que de hecho pues tienen muchos hijos, adoptan como sus hijos a los sobrinos, a los jóvenes de la iglesia, qué sé yo, porque tienen ese corazón de madre. Entonces yo creo, hermanas, que algunas pueden haber dado a luz varios hijos y no estar ejerciendo la función de madre. Digo, porque eso le había pasado a Débora. ¿Y por qué no puede estar ejerciendo la función de madre? Tal vez no es que no lo quiera hacer, tal vez no es que sea una mala madre, sino que está demasiado ocupada en otras cosas. Quizás es profesional, tiene su oficina, trabaja aquí, trabaja allá y se la pasa todo el tiempo trabajando y resulta que los hijos ven más como mamá a la señora que los cuida que a la propia mamá. Le hacen más caso a la muchacha que los cuida, a la niñera, que a la mamá. Se desesperan más por la niñera que por la mamá, porque no pasa ahí con ellos, debido a que está dedicada a sus labores profesionales, a su negocio, a saber a qué va, pero no dedica tiempo a sus hijos. Entonces, ese era el caso de Débora. Débora era una jueza en Israel, hermano, tenía una gran responsabilidad. En el tiempo de los jueces, los jueces eran una especie de rey, no tenían rey, sino que Dios había establecido que el juez que él levantaba juzgara al pueblo, a todo el pueblo, era la autoridad máxima en todo el pueblo, pues. Claro, estaba también el sumo sacerdote, pero él era el sumo sacerdote, era autoridad en lo eclesiástico, ¿verdad? En el culto a Dios, pero en el pueblo en sí, digamos, si hablamos de una autoridad civil o tal vez no política, aunque tiene que ver, ¿va? Ese era el juez. Y entonces Débora era una jueza. Imagínense una jueza juzgando a las 12 tribus de Israel, hermano. Cientos de gente que se presentaban a diario para que ella decidiera, para que ella pudiera, ¿cómo le digo?, ejercer su ministerio, pues, y poder ella administrar justicia con todos aquellos que se acercaban a pedir justicia en algún caso, ¿verdad?, que se presentaba, como es aquí en los tribunales de justicia. Ella se la pasaba, yo creo que los 7 días de la semana, aunque bueno, el sábado tenían que tomárselo también, ¿va? Pero ella estaba en eso, hermano, todo el tiempo. Entonces, por estar ahí involucrada en su trabajo de jueza, yo creo que no ejercía su función de madre. Y ella pues obviamente tenía hijos biológicos, pero como era la jueza del pueblo, era la líder del pueblo, ella no solo tenía que ejercer ese ministerio o ese oficio de juzgar al pueblo, sino que tenía que ser una madre. Y en ese sentido, pues, hermanos, hermanas chulas, usted tiene que también ejercer el ministerio de jueza en el hogar, con sus hijos, no con su marido. Porque juzgar no es simplemente señalar algo, juzgar es administrar justicia. Y nosotros lo tendríamos que hacer desde la perspectiva bíblica, conocer la palabra de Dios para poder hacerlo. Pero, ¿o acaso no le toca a usted como madre de repente decidir y administrar una situación entre sus hijos en la que tiene que administrar justicia? ¿Sí o no? Tiene que corregir muchas cosas. Entonces, Débora se la pasaba, hermano, ahí, mire, atendiendo gente todo el tiempo, atendiendo gente, y se le olvidó que ella era mamá. Así como le ha pasado a un montón de mujeres hoy en día, que pasan trabajando todo el día, ocupadas en esto, ocupadas en aquello, llegan estresadas a la casa y cuando llegan no quieren saber ni del niño chiquito ni del más grande. No quieren saber de nada. ¿Sí o no?
Y se acerca el niño, mamá, cállese por favor, que no mira. Más si es maestra, va, hermano. Perdón por las maestras, va. Perdón. Le ha tocado en su día terrible allá, ¿verdad? Le apareció el demonio de Tasmania entre los alumnos y le hizo la vida imposible todo el día y llegó a su casa a saber con qué nudo en la cabeza y llega a hallar una gran guasanga entre los muchachitos, sus hijos, ¿verdad? Que están ahí en la casa peleando por esto y por lo otro, porque ¿por qué no pelean los niños en la casa, hermano? Por el control de la tele, por el iPad, por el teléfono, por esto, por lo otro. Y entonces, como llega estresada, se quiere como deshacer de la responsabilidad de ser mamá, pero no se le olvide que mire pues, su función principal como mujer, siendo mujer casada, es ser mamá. Si ya tiene hijos, usted tiene que ser mamá. Y los esposos lo tenemos que entender. Las mujeres dicen amén, miren, ni un hombre dijo amén. Hermanos, nosotros necesitamos entender que ellas, cuando ya dieron a luz, tienen que ser mamá. Y hay que comprenderlas, aunque aquel dice que no, que solo hay que amarla. Pero por lo menos en ese punto hay que entenderlas, que tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Tiene que dedicarle tiempo a sus hijos. Y que a lo mejor se va a tardar para poder fabricar otro, porque hay que dedicarle el tiempo al que ya estaba, pero ni modo. Así es la cosa. Así es la cosa. Entonces, no puede la mujer estar dormida como madre, acomodada pues. Peor en este tiempo, hermano, tan peligroso que estamos viviendo, en el que la maldad se ha multiplicado tanto y que nuestros hijos están expuestos a muchas cosas, no solo en la televisión, sino que también en la escuela, hermano. A que cualquiera y cuando digo cualquiera me refiero al personal docente, ¿va? Les ponga una mala semilla en su corazón, porque es lo que se está promoviendo hoy en día, ¿va? Por todos lados. Entonces, usted tiene que levantarse como madre y ejercer las funciones de madre. Las funciones de madre tienen que ver con cobertura, tienen que ver con herencia, tienen que ver con transmitir la palabra de Dios, tiene que ver también con un engendramiento espiritual, así lo dice el apóstol Pablo, porque en lo espiritual, miren, en lo espiritual las cosas no son como en lo natural, ¿va? En lo espiritual, el apóstol Pablo dice que la mujer engendra, en lo natural concibe, ¿va? Pero en lo espiritual también la mujer engendra. Pablo lo dice, se salvará engendrando hijos. Y en lo espiritual el hombre también concibe, espiritualmente hablando. En lo natural el hombre solo engendra, pero en lo espiritual concibe, porque Pablo lo dice, también da a luz, hermano, el hombre. En Gálatas, Pablo le dice a los Gálatas, hijitos míos, por quienes vuelvo a padecer dolores de parto. O sea que los estaba dando a luz y no podía darlos a luz. Difíciles de nacer, ¿va? O sea, ya a saber cuántas veces había tenido dolores de parto por ellos el apóstol Pablo y no los había podido dar a luz. Entonces, yo creo, hermanos, que definitivamente toda mujer necesita ser consciente, porque eso es despertar, ¿verdad? Levantarse como madre, ser consciente de la importancia de la labor que tiene como madre. Porque, mire, el tiempo no nos va a alcanzar, pues, pero le voy a poner este ejemplo antes de leerle otro versículo. ¿Usted sabe cuántos hijos engendró el rey David? ¿Ah? ¿Cómo? 7. ¿Quién me dijo 7? Como 7, más o menos. Mire, los que se mencionan por nombre, ¿va? Algunos que le nacieron en Hebrón y otros que le nacieron en Jerusalén. Pero se cree que el rey David tenía como unos 25 hijos. Qué bendición, va, hermano. 22 tiene la selección, va. 25. Ahí está, pues tenía la selección de fútbol.
Se cree que él tenía unos 25 hijos. Y entonces, mire pues, hijos de distintas mujeres. David no tuvo tantas mujeres como el rey Salomón, ¿verdad? Es que el rey Salomón, la mamá le decía, no le des a las mujeres tu fuerza, hijo. Proverbios 31. Y mire si le hizo caso el rey Salomón. 1000 mujeres tenía. David no tenía tantas, pero tenía, ¿cuántas esposas eran, hermano? 3, ¿va? 3 esposas, las que tenía David, con las que él se había casado, más las concubinas. Entonces, si usted revisa en la Biblia los hijos de David, ahí menciona el nombre de la mamá de cada uno de ellos. Yo me acuerdo hace años que estudié ese tema, todos los hijos de David. Y entonces, ¿cómo se explica usted que David tuvo hijos siendo David, siendo el hombre que era David, pues? Porque David, ¿qué dice la Biblia de David? El hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más dice? El dulce cantor de Israel, el rey David. El más excelso de todos los reyes de Israel, obviamente aparte de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como David, hermano, entre los reyes de Israel no hay otro. Pero ¿cómo es que le fueron a salir hijos tan bandidos a David? ¿Ah? Pues sí, porque tuvo un hijo que violó a su media hermana. ¿Sí se acuerda? Amnón. Y luego otro, llamado Absalón, mató a su propio hermano. Hasta una fiesta, imagínense qué nivel, hermano, de maquinación, ¿verdad? Para hacer el mal. Hasta una fiesta organizó, hermano, para matarlo. Invitó a toda la familia, a todos los hermanos, porque quería que vieran que él iba a matar al otro. Hasta había invitado al rey David, y David no fue. Menos mal que no fue, hermano. Y ahí en la fiesta ordenó que lo pusieran bien a Sisirica, a su hermano Absalón, y luego que lo mataran. Y luego tuvo 2 de sus hijos que se rebelaron en contra de él para quitarle el reino. Uno de ellos fue Absalón, el que mató a Amnón. Se rebeló en contra de él y persiguió a David para matarlo, hermano. Pero bueno, la pregunta es, ¿a qué se debe, siendo David el hombre que era, que los hijos que algunos de sus hijos pues fueran tan malvados, hermano? Entonces yo pienso que ahí está la influencia de la mamá. Aunque no me diga amén. Amén. Es que como bíblicamente la función delegada idealmente a la mujer es criar a sus hijos, educar a sus hijos en la casa. Esa es la función bíblica delegada a la mujer. Pero el punto es que yo pienso que los hijos de David, algunos fueron buena onda, el caso el rey Salomón, hermano, tremendo rey, un hombre sabio. Pero yo creo que tiene que ver la instrucción de la mamá, porque la Biblia dice, el mandamiento que le dan al hijo es, oye, hijo mío, ¿qué? ¿Ah? La instrucción de quién? De tu padre. ¿Y qué más? Y la enseñanza de tu madre. Entonces la instrucción la da el padre, pero la enseñanza, que es un término que también se puede interpretar como corregir, ¿verdad? La da la madre, en base a la instrucción que el padre da. Entonces, yo creo que usted, hermanita chula, tiene una gran capacidad como madre para influenciar a sus hijos para lo bueno o para lo malo. ¿Verdad? Ahora usted no, si usted no ejerce para nada la función de madre, entonces definitivamente no va a pasar nada con sus hijos. Ahí los va a dejar a la voluntad de Dios, como macho sin dueño va a crecer el muchachito, tristemente. Digo pues, más si no tiene al papá ahí en su casa, por la razón que sea, porque el padre trabaja lejos,
poco pasa en la casa o porque no vive ahí. Eso es bien terrible. Y usted sabe, es que hermano, el tema es tan amplio que no, o sea, difícil avanzar, ¿va? Porque miren el caso de una de las grandes madres de Israel, que por ahí se lo traigo, ¿va? Pero como se me está terminando el tiempo, se lo digo. Rebeca. ¿Se acuerda usted de la historia de Rebeca? ¿Qué pasó con Rebeca? Influenció a su hijo para que engañara a su papá, hermano. Cualquier parecido, hermano, es bíblico. Influenció al hijo para que engañara a su papá. Anda a pedirle la bendición a tu tata, porque yo oí que le dijo a tu hermano que hoy lo va a bendecir, y esa bendición es tuya. Anda. Mire cómo lo influenció a él y cómo era el corazón de ella. O sea, tenía un hijo preferido. A Esaú no muy lo quería. Su hijo preferido era Jacob. Cualquier parecido, hermana, tengan cuidado, porque hasta se maldijo a sí misma porque tenía más miedo el muchachito, que era un muchacho, era un jovencito, ¿va? Que ella, que era una mujer madura. A él le daba miedo y decía, no vaya a ser que en vez de bendecirme me maldiga, y se dé cuenta, que caiga la maldición sobre mí, le dijo la vieja al hijo. Entonces hay mamás así, ¿va, hermano? Hay mamás así, y claro, usted sabe bien que esa bendición que le dieron a Jacob, como era la de Esaú, lo bendijeron pensando que era Esaú, se volvió en él prácticamente una maldición, porque después lo mandó a llamar Isaac y lo bendijo, ya como Jacob, y entonces fue que le dio la bendición de Abraham. Antes no se la menciona. El punto es que por el error de una madre, lo vistió, dice, con las vestiduras de su hermano mayor. Y eso, hermano, la vestidura es algo espiritual, ¿va? Eso es no conocer la estatura espiritual de los hijos. Y una madre tiene que conocer, creo yo, la estatura espiritual de sus hijos para poder guiarlos, para poder corregirlos. Mire, si en lo espiritual usted como madre es igual de alcahueta que es en lo natural, no lo va a poder engendrar como hijos. Porque dice Génesis 3:20, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Entonces, para convertirlos en vivientes, un viviente es uno al que el Espíritu se lo han vivificado. ¿Cómo se le ha vivificado el Espíritu? Porque entró el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida. Entonces, una madre que está evolucionando al nivel de Eva, como una Eva, es madre de hijos vivientes. Primero da a luz los hijos a la manera natural, ¿va, hermano? Y su hijo está ahí con el espíritu muerto, porque así nace todo ser humano. Pero comienza a hacer un engendramiento, en el griego es una tecnogonía. Y al hacer esa tecnogonía, entonces hace que el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, entre en su Hijo por la palabra que le habla constantemente, y entonces su espíritu es vivificado y ahora usted es madre de vivientes. ¿Sí me está entendiendo? Pero repito, no puede ser igual de alcahueta como es en lo natural que en lo espiritual, porque entonces no los va a poder engendrar como hijos. O sea, si usted va a la escuela cuando la mandan a llamar porque su hijo ha cometido un error y va brava porque están corrigiendo a su hijo, cuando ha cometido un error, así se va a poner también en lo espiritual, se va a poner a justificarlo. ¿Cómo llegan diciendo algunas mamás a la escuela? No, es que yo conozco a mi hija, yo conozco a mi hijo, eso no es cierto. Mejor debería decir, mire, yo conozco a mi hijo y quizás sí, fíjese, aunque el hijo diga otra cosa, porque ¿acaso usted decía la verdad siempre que hacía la de San Quintín allá afuera, pues? ¿Verdad que siempre le mentía a su papá? Acuérdese.
Entonces, si llega de esa manera, igual va a ser en lo espiritual. No lo va a poder engendrar como vivientes, como hijos vivientes, porque va a estar justificándoles cada cosa que cometen. Yo me doy cuenta de algunos padres, hermano, en las iglesias, va. No estoy hablando de usted, de otras iglesias. Yo me doy cuenta de algunos padres que tienen hijos tal vez adolescentes, jóvenes, y también con los que tienen hijos chiquitos, que comete un error el hijo o la hija del hermano. ¡Ja! ¡Qué muchacho más sinvergüenza! ¡Qué barbaridad! Y comienzan a tirarle basura y todo, a denigrar. Pero comete uno el suyo y no ha hecho nada. No, dice mi hijo, no, este no es así. Y sí lo hizo. No, es que este no es así, es que mi nombre, es que este calidad no lo ve que ahí pasa en la iglesia sirviendo, pues. Pues sí, pero es bandido. Sí, o no es cierto. No hay padres así, sobre todo madres, que ahí le andan justificando al hijo o a la hija por cualquier situación, ¿verdad? Y si es otro el que la ha hecho, hermano, ¡ja! Ahí están dejando caer todo el peso de la ley. Ahí están, hermano, así, pero juzgando con todo, hermano. Le debería de poner el pastor unos 2 años de disciplina. Y cuando le dicen, mire, su hijo, dicen que cometió esto y lo otro. Ah, no, hermano, no crea, es que la gente aquí es bien chismosa, ¿vieron? Pero chambroso, miren, un montón de cosas que dicen, hasta de usted hablan, pastores. Y ya no van a hablar del pobre muchacho. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo lo va a engendrar como hijo viviente? Si es así de alcahueta en lo espiritual, ¿verdad, hermano? Entonces, definitivamente, tiene que despertar como madre para ejercer la función y eso pues le va a permitir llevar a los hijos a nivel de vivientes, vivificarlos en el espíritu y que suceda lo que pasó con Timoteo, que Timoteo recibió la fe heredada, dice la palabra de Dios. ¿De quién heredó la fe Timoteo? De su mamá y de la abuela, y de su abuela le iba a decir, pues no, la abuela de Timoteo. Sí, porque ¿cómo le dice Pablo? La fe que habitó primero en tu madre Eunice y antes en tu abuela Loida. O sea, miren, la Loida y la Eunice, buenas mamás, miren. O sea, la Loida hizo una buena labor de tecnogonía, de engendramiento espiritual, pues, y le trasladó su fe como una herencia espiritual a su hija Eunice. Y Eunice hizo lo mismo, hizo una buena labor con su hijo Timoteo y le trasladó a él como una herencia espiritual la fe que a ella también le habían trasladado antes. Tanto así que Timoteo se volvió un apóstol, hermano. Timoteo es el que entendemos pues por la palabra, el que recibió la estafeta del apóstol Pablo, el que siguió el ministerio del apóstol Pablo, el heredero del ministerio del apóstol Pablo fue Timoteo. Eso entendemos, pero vea la labor, no dice que la fe habitó en el papá y en el abuelo, no, en la mamá y en la abuela. Qué bendición, hermano, qué bendición. Y eso fue lo que se le trasladó a Timoteo. Pues eso es lo que necesita hacer toda mujer que se levanta como madre, comenzar a trabajar en la vida espiritual de sus hijos, trasladarles la palabra de Dios, trasladarles la fe, corregirlos, instruirlos en la palabra, hasta que usted los vea que ellos avanzan, hasta que los vea que van creciendo. Mire, enséñeles a diezmar. No hay bendición más grande en una persona que aprenda a diezmar. Pero enséñeles usted a hacerlo con alegría y va a ver que sus hijos después no va a haber necesidad de que usted le diga, hijo, estás diezmando. Ellos lo hacen. Mis hijos nunca les hemos dicho que diezmen, nunca. Y los dos son fieles para diezmar. Rodrigo y Berenice, los dos son fieles para diezmar. No se me olvida a mí una vez que por ahí Papá Beto le regaló $5 a Berenice, a pequeña Berenice.
y sale corriendo a traer un sobre y a meter los 5 pesos, Berenice. ¿Y qué pasó? Le digo, es que debo un diezmo. O sea, yo creo, hermano, que una de las cosas que se les tiene que enseñar a los hijos es el principio de diezmar, el principio de servir en la iglesia, el congregarse, que la madre se lo traslade como una herencia, el aprender a sujetarse en la familia, porque si el hijo mira que la vieja es insujeta con el papá, ¿cómo se va a sujetar él? Aunque no diga amén. Pero también en la iglesia, que usted vea, que el hijo la vea a usted sirviendo así con todo y bien obediente, va, hermana. Así va a aprender el niño a servir. Eso fue lo que le trasladaron a Timoteo. Eso fue lo que hizo de Timoteo después el ministro que llegó a ser. El que haya tenido una mamá responsable en su función como madre para engendrarlo como hijo. Y aquí lo dice, mire, 1 Timoteo 2:14. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión. Pobrecita, va. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y en santidad con modestia. Usted sabe que esta mujer en lo espiritual pues es la iglesia, es la iglesia. Pero en lo natural es usted como madre. Que no dice que se va a salvar pariendo hijos, como lo interpretan algunos. Y dicen que la mujer tiene que dar a luz todos los hijos que pueda, porque si no, no se va a salvar, ¿va? Y agarran de base ese versículo para decir que la mujer no tiene que planificar y todo eso. Pero aquí no dice que se salvará dando a luz hijos, sino engendrando hijos, haciendo una tecnogonía. Un tecnón es un hijo en desarrollo. Y la palabra ahí para engendrar es tecnogonía, que habla de desarrollar a los hijos, pues, pero en lo espiritual. Para eso dice que ella tiene que permanecer en fe, en amor y en santidad con modestia, para poder hacer ese engendramiento en sus hijos, porque si no permanece en fe, ¿cómo lo va a engendrar en la fe? Pues definitivamente no puede. Pero acuérdese lo que dice también Proverbios: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Puede, como ha enseñado el apóstol Sergio, puede que se aparte, quizás en la juventud en algún momento se pierda, pero viejo va a regresar. En algún momento va a regresar. ¿Por qué? Porque usted hizo la labor que tenía que hacer como madre. ¿Como madre qué? De hacer una tecnogonía en ellos, engendrarlos como hijos para poder ser madre de vivientes. ¿Sí me está entendiendo? O sea, mire pues, ¿cómo le digo esto? Si alguna mujer ha dado a luz hijos, pero los hijos ya crecieron y no quieren nada con Dios, ella no es madre de vivientes, aunque ella esté en la iglesia, aunque ella sea una viviente, porque le vivificaron su espíritu, no es madre de vivientes. Pero si esos hijos, ella tiene la capacidad de hacer un reengendramiento en ellos y trasladarle la fe, lo que hizo Eunice con Timoteo, engendrarlos en la fe, y esos muchachos se convierten a Cristo, entonces esos hijos pasan a ser vivientes y ella por ende pasa a ser madre de vivientes. ¿Sí me entiende? Y que esté constantemente alimentando eso, ¿verdad? En ellos, aunque ya sean mayores. Yo me acuerdo que mi madre, hermano, ella se la pasaba leyendo la Biblia todo el tiempo. Tenía por devoción leer en la mañana y en la tarde. En la mañana el Antiguo Testamento y en la tarde el Nuevo. Y perdió la cuenta de cuántas veces había leído la Biblia completamente, porque ella la leía en orden, ¿verdad? De Génesis en adelante. O sea, se leía en la mañana el Antiguo Testamento, cuando llegaba a Malaquías, terminaba, volvía a empezar Génesis. Y en la mañana. Y en la tarde leía de Mateo a Apocalipsis. Y entonces llegaba Apocalipsis y volvía a empezar Mateo. Y mire, siempre que yo llegaba a verla, me tenía una pregunta bíblica. Siempre. Siempre me hacía un comentario de alguna historia bíblica, siempre me decía algo: mira, fíjate que tantas veces que he leído la Biblia y no me había dado cuenta de tal cosa. Yo me acuerdo que así, pequeñito, mi mamá me enseñó,
Me enseñó aquellos a quienes se les había cambiado el nombre. Y yo no lo había leído en la Biblia, pero ya me lo había enseñado ella. Que por ejemplo, Josué no se llamaba Josué originalmente, sino que se llamaba Oseas. Me enseñó quién de los hijos de Jacob recibió la herencia y por qué la recibió así. Mi mamá. ¿Quién recibió la herencia de los hijos de Jacob? La primogenitura, pues. No sabe, va. Le dijera que le vaya a preguntar a mi mamá, pero ya se murió. Sí, porque el primogénito fue Rubén, pero la perdió. ¿Por qué la perdió? Tampoco sabe, va. ¿Ah? Porque usurpó el lecho de su padre. O sea, le quitó una de las mujeres a Jacob. Bueno, perdieron la primogenitura. Y entonces resulta que hay dos primogenituras repartidas en los hijos de Jacob, una espiritual y una terrenal. La terrenal se la dieron a José, la doble porción, pero la espiritual se la dieron a Judá. Y ahí vino Cristo. Todo eso me lo enseñó a mí mi mamá, fíjense, sin haberlo estudiado yo en la palabra. Pero el punto es que una madre que quiere engendrar hijos vivientes está trabajando constantemente en eso, está velando porque se congreguen, está velando porque sirvan. No le dice, mi hijo, si ya fue al culto el jueves, ¿para qué va a ir el domingo? No, esa es una mamá alcahueta espiritual, va. Porque una mamá responsable lo que tiene que decir, no, mi hijo, hay que ir al culto, hay que congregarnos, hay que ir, no dejemos de ir, véngase. Es que vengo cansado, que he cansado ni que ni nada. Si ahorita que tiene 20 años anda cansado, ¿se imagina cuando tenga 60? Véngase, vámonos. Así debería agarrar al marido también para que lo traiga para el culto, ¿va? No lo obligue. Pero bueno, dejémoslo hasta ahí, pues, hermanos. Pónganse de pie y oremos. Yo tengo muchos versículos que leerle. Vaya, pues se lo voy a leer como no se quiere levantar. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. El lino habla de acciones justas. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Mire, esta mujer vistió a su hijo. Primero, aquí hay que hablar de tantas cosas, ¿va? Primero se lo entregó a Dios, lo consagró para Dios, lo dedicó para Dios, lo ofrendó para Dios. ¿Cuántos se han ofrendado a sus hijos para Dios? ¿Se alegra usted viéndolos ministrar, sobre todo estos que están pequeños aquí? Sí, se alegra. Va, qué bueno que los ha ofrendado. Pero esa ofrenda conlleva muchas cosas, hermano. Conlleva muchas cosas. Sacrificio, va, que usted tiene que hacer, llevarlos a la escuela de música, traerlos a los ensayos, ver que estén en los cultos, porque ellos, como son niños, se están formando, va, en su carácter. Ahí la responsabilidad hay que exigírsela más a los papás que a los hijos. Y hemos visto ahí que algunos no están avanzando, han dejado de avanzar. ¿Por qué? Porque sus papás no están pendientes de ayudarles. Digo yo, pues, a veces los hipotes son también haraganes, va. Pero el punto es de que ofrendarlos en el altar es algo que conlleva muchas cosas. Es una bendición verlos en el altar ministrando, pero sepa que esto les va a demandar. Sepa que esto de repente usted lo va a necesitar en su casa y él tiene que estar aquí. Y usted no lo está diciendo, no, es que se aprovechan de vos y te ponen a tocar todos los días. Y si es un privilegio, hermano, es un privilegio. Amén. Entonces Ana ofrendó a su hijo, lo dedicó para el Señor, pero dice que cada año ella lo vestía. Esa es cobertura. La cobertura es protección. La cobertura, hermano, el vestido habla de muchas cosas. Habla de presencia, porque según cómo es el vestido, hermano, uno mira a la gente. El vestido habla de protección, habla de cobertura, habla, hermano, de cubrir la vergüenza. No ande hablando mal de sus hijos en la calle. Si todos los hipotes cometen errores en la casa, no hable mal de ellos. Pero mire, cada año dice que le traía. Ella pasaba todo el año sin ver al muchacho. Al año lo veía.
Pero cuando llegaba, ella llegaba con una túnica, y esa túnica cada vez era más grande y era conforme a la estatura del muchacho. O sea, la madre tiene que conocer la estatura espiritual de su hijo y tiene que cubrirlo, tiene que saber. Si ha pecado, tiene que saber, hermano. Si es pícaro, tiene que saberlo. No lo anden cubriendo, corríjalo. Pero bueno, sigo predicando, va. Vamos a orar. Padre bueno, venimos a tu presencia dándote gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu enseñanza, gracias, Señor, por todas las hermanas en esta casa que tienen el privilegio y la bendición de ser madres, de haber dado a luz hijos, regalos que tú les has dado, Señor, eso que tu palabra dice que es cosa de estima, el fruto del vientre. Señor, hoy bendecimos en tu nombre a cada mujer en esta casa, a cada madre, Señor, y te pedimos que recompenses en ella el esfuerzo, el sacrificio que hacen para criar a sus hijos y para engendrarlos como hijos espirituales, como vivientes. Darles la gracia, la sabiduría necesaria para poder avanzar en esa labor, Señor, con cada una, Señor, con sus hijos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Padre bueno, también oramos por nuestra hermana Tatiana, que está quebrantada de salud y que fue trasladada al hospital esta mañana. Señor eterno, te pedimos que tomes el control de su vida, Señor, de su salud. Padre bueno, que te glorifiques, Señor eterno, en su cuerpo, en su vida, y que le restaures, Señor amado, la salud. Permite, Señor amado, que ella pueda pronto volver a su casa, Señor, restaurada. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Despídenos en paz, lleva con bien a cada uno hasta su hogar, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le bendiga. Y felicidades a todas las mamás. Vengo a la casa del Señor, quiero adorar al Rey de amor. Vengo a la casa de mi Rey,